que le podemos quitar un libro. A ver. Sí. Está. Creo que apenas se veía de aquí para allá. Sí, exacto. Ya está. Buenas tardes, bienvenidos al Foro de Acceso a la Justicia. Hoy tendremos un programa muy interesante porque tendremos la participación de destacados juristas, tanto del ámbito del Poder Judicial como de los abogados litigantes. Hemos preparado un programa muy especial, sobre todo porque, como hemos dicho, el derecho del acceso a la justicia es un derecho humano muy importante, puesto que es el que garantiza la eficacia de todos los demás derechos. Antes de empezar el programa de hoy, vamos a ver quiénes nos van a acompañar. Adelante, Daniel. Bueno, pues como ya vimos, tenemos hoy invitados realmente de una calidad no solamente profesional, sino una calidad académica y sobre todo en el campo del derecho. Magistrado doctor Alejandro González Bernabé, bienvenido al Foro Permanente de Acceso a la Justicia. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Doctor Hugo Carrasco Solé, como siempre, nuestro amigo y compañero ya de muchas batallas, bienvenido. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias. Gracias. Como todos sabemos, estamos todavía transitando por una situación extraordinaria que en determinado momento tuvo que cerrar las puertas de la justicia y ahora que aspiramos a regresar, no sé, como lo que se ha denominado una nueva normalidad. Queremos saber cuáles son las medidas que tomó el Consejo de la Judicatura ante esta pandemia, estimado doctor Alejandro González Bernabé. Si puede abrir su micrófono. Sí, gracias. Ya. Perdón. Muchas gracias. Buena tarde nuevamente. Agradezco en primer lugar al Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, CECOSICE, de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como a querido amigo el doctor Hugo Carrasco Solé y al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, organizadores del Foro Permanente del Derecho de Acceso a la Justicia, por su cordial invitación a este espacio. Saludo también con gusto a todas las personas que nos acompañan y externo mi más sincera solidaridad con la comunidad jurídica en este tiempo de adversidades. Juntos saldremos adelante. Doctor, en respuesta a la pregunta que me hace en relación a las medidas que tomó el Consejo de la Judicatura Federal ante esta pandemia, me gustaría comentarles que como una, valga la redundancia, respuesta al brote del coronavirus SARS-CoV-2 y partiendo de las mejores prácticas en la materia,
especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Como todos sabemos, constitucionalmente el Consejo tiene la facultad de emitir acuerdos generales para regular su funcionamiento interno y también para determinar lineamientos hacia los órganos jurisdiccionales. Entonces, estas medidas de prevención que les comento quedaron plasmadas en los acuerdos generales 4/2020 y 5/2020 que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Primero, se buscó la contención de la emergencia y atención a casos urgentes. A partir de ello, se suspendieron los términos y plazos procesales, resguardando la función jurisdiccional únicamente para asuntos excepcionales, y se instaló una comisión especial para atender temas de evidente necesidad. Esta medida puede considerarse un poco drástica, porque el suspender plazos y términos procesales es ir a la esencia, a la naturaleza de la función jurisdiccional. Y por supuesto que impactó tanto al interior de los órganos jurisdiccionales como al foro de abogados. Entonces, se crea una comisión especial para atender temas de urgente necesidad. El Consejo ordinariamente funciona a través de comisiones o en pleno. Las comisiones ordinarias a través de las cuales se desempeña el Consejo son 6. La Comisión de Vigilancia, la de Disciplina, la de creación de nuevos órganos, carrera judicial, adscripciones y administración. Sin embargo, esas comisiones sesionan una vez por semana y la integran 3 consejeros. Se pensó que para dar una respuesta inmediata, para dar una respuesta ágil a las vicisitudes que se fueran presentando con motivo de la contingencia sanitaria, habría que crear una comisión diferente. Y entonces la comisión especial quedó integrada por el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura Federal, y por su servidor como consejero de la Judicatura Federal. Y el secretario de la comisión especial es el secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el maestro Arturo Guerrero Zazueta. Los trabajos de la comisión especial en ese momento atendieron a la siguiente interrogante: ¿cómo garantizar el acceso a la justicia de las personas, resguardando su salud y la de los trabajadores? Optamos por dar respuesta realizando un ejercicio de ponderación de derechos. Ponderación entre los derechos de la salud, a la vida, al acceso a las tecnologías de comunicación y, por supuesto, el de acceso a la justicia. Derechos previstos en los artículos 4, 6 y 17 de la Constitución Federal, y considerando la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para implementar nuevas herramientas tecnológicas. Así, se previó la organización de las labores jurisdiccionales bajo el eje central de trabajo a distancia, priorizando el uso intensivo de las plataformas digitales que el Consejo de la Judicatura Federal tiene a disposición de los órganos jurisdiccionales. En este periodo se resolvieron juicios de amparo sobre temas urgentes solamente, como requerimientos de proporcionar medicamentos a pacientes con COVID-19, protección a médicos privados de su libertad en comunidades,
el resguardo a personas en situación de vulnerabilidad para permitirles trabajar a distancia, la tutela de mujeres e infantes agredidos en el seno familiar a causa del confinamiento, entre otros. Funcionaron también los centros de justicia penal federal y su actuación se delimitó a determinaciones igual de carácter urgente como calificaciones de detenciones, vinculaciones a proceso, implementación de medidas cautelares relacionadas a prisión preventiva y resoluciones de extradiciones. Como ven, estuvo bastante acotado aún en los centros de justicia penal federal el tipo de asuntos que podían ventilarse. Poco a poco se fue ampliando el margen de actividades de los impartidores de justicia, desde habilitar a los tribunales federales para sesionar en forma virtual mediante un servidor de videoconferencias con el objetivo de abatir rezago, hasta iniciar con tramitación de juicios en línea. En un corte que me pasaron el día de hoy, la verdad me es muy grato comentarles que en los 41 centros de justicia penal federal que operan en el país, se reportó que los 41 centros de justicia han celebrado audiencias por videoconferencia y han celebrado a nivel nacional un total de 8,831 audiencias. Al 31 de agosto se habían desahogado, voy a señalar nada más algunos números, 3,594 audiencias iniciales, 1,180 procedimientos abreviados, 1,130 procedimientos de ejecución, aparte de revisión de medidas cautelares, audiencias intermedias, ya se han celebrado audiencias de juicio, cumplimientos ejecutorias, validez de actos procedimentales, etcétera. Un total, insisto, de 8,831 audiencias de marzo a agosto de este año. Un dato muy interesante y la verdad cuando uno ve todo lo que ha sucedido, señor magistrado, realmente nos llena de orgullo. Quiero decirle que nos mandan a saludar de Chicago, nos mandan a saludar de Chicago Angélica González, María Xochitl, buenas tardes, María Ángeles desde Sonora, un abrazo, Verónica Patricia, también un abrazo, felicita al magistrado, muchas gracias. También tenemos a Carolina Román, nos saluda desde Machala, en Ecuador, y saludos desde la República Dominicana, Lisbeth Catarine. Bienvenidos, Carolina, Ramón. Saludos al magistrado González Bernabé, al doctor Carrasco y al doctor Martínez Lascano. Gracias, Baden García. Saludos de México, de la Ciudad de México, María López. Bienvenidos. Queremos también decirles de Colima, nos saludan también de San Luis Potosí, la doctora Blanca Torres, una gran amiga, Julio Cervantes de Sinaloa. Creo que es un tema muy importante el que estamos tocando y los datos que nos da, y realmente pareciera que no está tan paralizada la justicia en México con estos datos. ¿Cuál es la visión, doctor Hugo Carrasco Solé, como abogado postulante ante las medidas que el Poder Judicial de la Federación ha implementado? Si puede abrir su micrófono, por favor. Antes de contestar, agradecer la invitación a este foro. Para mí es un honor compartir este foro con el señor magistrado consejero Alejandro González Bernabé y con usted, doctor Alfonso, para platicar estos temas que son muy importantes. Creo que, como usted lo menciona, doctor Alfonso, el tener todos estos datos y saber que está trabajando, que está operando, desde luego, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la pandemia es una circunstancia
que nos tomó desprevenidos a todos. Nadie pensaba que pudiera suceder una circunstancia de esta magnitud a nivel global, no es un caso particular en México. Desde luego que en los distintos países, aunque es generalizado el tema, hay también formas para atacar el tema. Entonces, creo que el tener la correcta información evita tener una mala percepción o una mala expectativa de lo que está sucediendo en nuestro país. Escuchando estas estadísticas, en la celebración de audiencias, el que se tiene la tecnología para poder afrontar y no tener paralizada la justicia, desde luego que si llega un primer momento, he ido siguiendo puntualmente el esquema que el señor consejero nos va exponiendo, y sí es importante mencionar que en los primeros momentos hay que tomar medidas de prevención, medidas que te permitan asegurar el espacio físico para la gente que está dentro de los tribunales. No solamente los que colaboran dentro del tribunal, sino los que como foro asistimos, no solamente el foro, sino también las personas que quieren resolver algún litigio, porque también es responsable, no es nada más seguir impartiendo la justicia, sino que se tiene que entrar en una nueva modalidad que nunca habíamos estado. Entonces, creo que sí es muy importante para poder emitir opiniones, el poder estar bien informados, que es una de las características de este foro, del SECOCISE que usted bien dirige, el doctor Alfonso, y que la Universidad Autónoma de Chiapas impulsa. Este tipo de foros nos permite tener de primera mano, porque tenemos aquí a uno de los consejeros de la Judicatura que nos está diciendo qué es lo que está pasando en el seno, cómo se toman las decisiones, cómo ponderan los derechos. A mí, la verdad, más que emitir una opinión de cómo lo vemos, hoy, después de esta plática, pues sí transforma la información, el punto de vista de uno. Uno pudiera tener sin información la visión acotada y referirse hacia qué pudiera hacerse. Pero después de estar escuchando esto, claro que habrá ventanas, áreas de oportunidad, y como foro no está, o sea, el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura no está solo. Es un ente con autonomía, pero no está solo. Aquí estamos los del foro, la academia y todos los que estamos alrededor de la impartición de justicia para poner un granito de arena y también actuar con responsabilidad, porque de nada sirve que abramos la operación con las medidas de seguridad si no estamos los litigantes dispuestos a seguir esas normas, a seguir esas reglas básicas, pero que son de su supervivencia hoy. El guardar la sana distancia, el llevar todos los códigos de etiqueta que ahora se utilizan para poder preservar la salud, y también atender a los medios electrónicos y capacitarnos para poder acceder a esos medios electrónicos. De nada me sirve un poder judicial que tenga acceso a esos medios electrónicos hoy en día si no tengo en el foro la capacidad para poder pedir mi firma electrónica para poderlo comenzar a usar. Entonces también nosotros estamos para exigir, pero también somos corresponsables y debemos actuar en consonancia a esta corresponsabilidad. Muy bien, doctor. Muy bien, una visión desde el otro lado de la trinchera de los justiciables. Y bajo esa tesitura, yo le preguntaría, a pesar de que no hay un detenimiento total de la justicia de acuerdo con los datos que se han manejado, ¿el Consejo de la Judicatura está preparado para reanudar las labores bajo esta nueva normalidad, doctor magistrado Alejandro González Bernabé? Si nos abre el micrófono, por favor. El micrófono, ahí, lo volvió a cerrar. No se escucha. Allá, ahí está ya. Ahí. Ya. Perdón. Sí, gracias, doctor.
Considero que sí está preparado el Consejo de la Judicatura Federal y contamos con las herramientas necesarias para tal fin. Aquí quiero recordar que desde hace más de 10 años, el Consejo de la Judicatura Federal, en aras de lograr justicia digital, se inclinó por una política tecnológica eficaz y eficiente. En ese sentido, encontramos el Acuerdo General 28 de 2001, que emitió el Pleno del Consejo, donde estableció la obligatoriedad del uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, conocido en el foro como SISE. Uno de los primeros precedentes de sistemas informáticos jurídicos de procesamiento que data de 2001, programa que hasta la fecha administra y gestiona de forma virtual todo tipo de documentos jurídicos, incluidos expedientes judiciales, desde que se ingresa la demanda hasta que concluye el proceso. A partir de 2011, con la actualización de la versión 2.0, se incluyó la herramienta denominada WordSISE, aplicación informática que permite al programa Microsoft Office Word vincular la información contenida en SISE con documentos judiciales elaborados por medio de plantillas o formatos previamente creados. El usuario de esta aplicación puede crear esquemas, administrar plantillas y generar documentos que le permiten la integración del expediente electrónico, así como el uso de la firma electrónica. No soslayo la reforma a la Ley de Amparo 2013, que introdujo la posibilidad de presentar demandas a través de medios electrónicos y reguló el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL por sus siglas, y también reguló el expediente electrónico. En otras palabras, desde 2013 existía la posibilidad de tramitar juicios de amparo en línea, pero eran muy pocos los asuntos que así se instauraban, a pesar de contar con un importante desarrollo digital del Poder Judicial de la Federación. Este modelo de justicia virtual, acorde a la nueva normalidad, se dinamitó a partir de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia e hizo un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes. A partir del 16 de junio de este año, se implementó la justicia digital en su totalidad. En otras palabras, la posibilidad de presentar todo tipo de escritos iniciales, solicitudes de demandas, incidentes, promociones y recursos vía electrónica mediante un portal de servicios en línea, de forma que cualquier asunto, con independencia del tipo de materia o instancia, pudiera tramitarse al alcance de una computadora o de un dispositivo móvil. Esto, por supuesto, implicó desarrollar distintos requerimientos, como la firma digital, que en el caso del Poder Judicial se denomina firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y cuya validez es la misma que la firma autógrafa. Para ese fin, se habilitó una aplicación gratuita al alcance de cualquier persona que permite obtener por internet la firma electrónica certificada mediante dispositivo móvil o equipo de cómputo a través de la app. Además, recientemente se actualizó y mejoró su funcionamiento. Les menciono que desde el 16 de julio hasta el día de ayer se habían tramitado 11,521 certificados. Con esa cifra, fíjense, se superó el máximo de certificados emitidos por todo el Poder Judicial de la Federación en un año. Bajo este esbozo, se dotó al portal de servicios en línea de la suficiente capacidad para resguardar los expedientes digitalizados completamente virtuales. Es decir, hoy un litigante o justiciable puede desde su celular o computadora revisar las constancias que integran el expediente electrónico. Hace unas semanas se aprobó el Manual de Digitalización y Escaneado de Documentos, que permite utilizar dispositivos móviles para digitalizar constancias mediante la aplicación Adobe Scan y compartirlos al interior del órgano jurisdiccional. Les explico. Cada órgano jurisdiccional tiene un equipo de escáner.
Sin embargo, nos percatamos que prácticamente todos usamos un equipo celular y con ese equipo de móvil celular podemos ahora escanear el expediente y no esperar a que se desocupe nuestro equipo de escáner en el órgano jurisdiccional y a través de la aplicación Adobe Scan compartir lo que escaneamos en nuestro celular al interior del órgano jurisdiccional. También se estableció el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial para evitar el transporte de documentación, ya que pues, sabemos dicha actividad representa alto riesgo de contagio. Estas acciones, producto del trabajo institucional, denotan la capacidad con que cuenta el Consejo en la actualidad acorde a las exigencias de la nueva normalidad. Permítanme nada más, para finalizar la respuesta, dar unos datos estadísticos. En términos numéricos, de acuerdo a la información del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, desde el 16 de junio hasta el 25 de agosto, se habían recibido en el portal de servicios en línea 13,624 comunicaciones, 24,200 demandas, 56,339 notificaciones y 125,890 promociones. En total, 220,053 asuntos y se habían celebrado 38,020 videoconferencias. Esto, como efectivamente lo señaló el ministro Arturo Saldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, denota, doctor, que la justicia electrónica es una realidad. Y no tiene precedente, ¿verdad? Nos dice Eira. Buenas tardes, magistrados y ponentes. Me gustaría comentar que la impartición de justicia nunca se ha detenido. Como trabajadora del Poder Judicial de la Federación, puedo decir que desde que inició la pandemia y con ello el paro de muchísimas actividades indispensables, en los órganos jurisdiccionales continuamos laborando en la distancia. Soy persona vulnerable y todos los días trabajo desde mi casa de 9 de la mañana a 7 de la noche. Cuando hay casos urgentes, no importa la hora, tenemos que estar ahí. Bueno, pues felicidades, Enra, ya. Pero tenemos que decir también que podríamos hablar de dos realidades, ¿no? Lo que es el Poder Judicial de la Federación, que es el tema de hoy, con el Poder Judicial del Estado, que de una u otra forma, pues no tiene los alcances de todavía para poner a la altura de la nueva normalidad. Yo creo que, y cuando vi la reforma, no sé si estarán de acuerdo, cuando vi la reforma de la ley de amparo que se establecía que paralelamente se iba a llevar un expediente de papel y otro electrónico, pues sentí que desde ahí la tendencia era ir sustituyendo paulatinamente el uso del papel por las cuestiones electrónicas, ¿no? Entonces es una buena disposición porque realmente hoy nos sirve bastante. Y bajo el otro ámbito, doctor Hugo Carrasco Solé, los abogados estamos preparados en términos generales para la nueva normalidad en la administración de justicia. Yo creo que al igual que el Poder Judicial nos tomó desprevenidos. Para poder actuar en la nueva normalidad, poder gozar de los beneficios de este sistema electrónico digitalizado, pues también tenemos nosotros que trabajar en nuestra propia capacitación, en conseguir las firmas, porque pues las firmas electrónicas o el acceso a los sistemas está, pero hay que cumplir con todo rigor para poder acceder en las distintas instancias. Ahorita el magistrado Alejandro González Bernabé nos habla de la firma electrónica del Poder Judicial, pero también a nivel local, cada uno de los poderes judiciales locales, pues están estableciendo sus propios mecanismos para asegurar la identidad y la autenticación en sus distintos sistemas. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer, es una realidad en la que a la que tenemos que enfrentarnos. Como lo menciona el señor consejero, la pandemia vino a detonar todo esto.
Hoy creo, y usted, doctor Alfonso, estaba mencionando ahorita que pareciera que íbamos por un camino de paulatino cambio. Esta pandemia viene a cambiar ese paulatino cambio por una necesidad en la que el que no se logra incorporar a esta nueva normalidad va a quedar fuera. Y va a quedar fuera, eso sí, y hay un área de oportunidad y un área en donde creo que todos debemos de pensar. Yo, desde luego, pugno por incorporar a la tecnología al sistema de impartición de justicia porque tiene muchísimos beneficios. Hablamos de cuestiones, por ejemplo, el Poder Judicial tiene problemas como todos los poderes presupuestarios, pero, por ejemplo, podría uno pensar en tener más tribunales, más órganos que pudieran asistir por la vía virtual sin tenerse que preocupar por la construcción de edificios, sin tener que preocuparse por el almacenamiento físico, que hay que ir un poquito para atrás. En el temblor del 85, el Tribunal Superior de Justicia perdió muchísimos expedientes con el temblor. Perdió, ¿por qué? Porque todo estaba físico. Entonces, y porque pesan, o sea, los expedientes pesan, los archiveros ahí están, pesan y hay una infraestructura y un presupuesto. Ahora, no quiere decir que al volvernos volver todo hacia la tecnología, no se necesite presupuesto. Sí se necesita, se tiene uno que traer la tecnología y es necesaria, pero creo que nos viene a cambiar el mundo, el desplazamiento, el ir a tribunales. Antes, tener que ir hasta el tribunal para ir por una copia certificada con todo lo que ello conllevaba, y también tiene aristas de disminución del tema de la corrupción. Porque ya es más difícil el contacto entre las personas para poder obtener información que no se debiera de tener cuando lo tienes todo autenticado por medio de firmas. No hay que dejar atrás que es un sistema o son sistemas que hay que mantener continuamente a la vanguardia para que no los hackeen, para que no sean vulnerables. O sea, no es la panacea, también hay que trabajar, pero creo que vamos por buen camino. No creo que como abogado Estamos teniendo un poco de problemas con la... podemos atender más asuntos, podemos atender a más personas sin vivirlo de esta manera, incorporarnos y capacitarnos. Y ahí es donde creo que desde la academia se vincula este tema que está llevando el Poder Judicial con lo que se necesita en el foro y lo que hacen las universidades. Lo que debemos de hacer también desde las universidades es ayudar a esa capacitación que hoy es tan necesaria en los abogados que vienen formándose y que están en las escuelas, en las facultades, en los posgrados, y los que ya están formados, porque también hay que reconocer que tenemos dos problemas, uno generacional, una barrera generacional, que hay gente que no puede con la tecnología y no los podemos dejar fuera, y la segunda, la económica. Hay gente que no tiene acceso a las computadoras, y eso es una realidad. No tiene acceso a los teléfonos. No los podemos dejar fuera, pero creo que vamos por buen camino. Muy bien, muy bien. Y eso nos lleva a dos preguntas que Xochitl, buenas tardes, nos hace ella. Uno dice, ¿qué tan confiables y seguros son los medios de tecnología para realizar denuncias o resultados en algún caso? Esa es una. Y el tema que tocaba el doctor Hugo Carrasco respecto a que no todos tenemos acceso a la tecnología. Pregunta Angélica González, magistrado, buenas tardes. ¿Considera que las comunidades aisladas de la tecnología podrán de alguna manera encontrar la justicia digital? ¿Y qué podría usted para este derecho sea más amplio para todos? Y el magistrado Filiberto López Zavala terminó su labor en abril de este año en la Sala Regional Colegiada Mixtas 04 de Michucalco, ponencia C, y a la fecha no se ha pagado. Bueno, un saludo a Anonymous Atiendes. Bueno, esos dos puntos, ¿no? ¿Qué tan confiables son las tecnologías, como pregunta para la Administración de Justicia, y para las comunidades apartadas
¿Cómo podemos mejorar el acceso a la justicia? Si nos quiere orientar, magistrado Alejandro. Sí, doctor Alfonso. Pues en el Consejo se ha trabajado, tenemos una Dirección General de Tecnologías de la Información, y en en esa dirección hay ingenieros capacitados para tratar de que nuestras plataformas sean lo más seguras posibles. Hasta ahorita no hemos tenido, afortunadamente, ningún problema de hackeo. Esto se ha venido ensayando, como les decía, por lo menos desde 2013, que los juicios en línea, en el juicio de amparo, están tramitándose, y no hemos tenido ningún accidente, ninguna circunstancia de esa naturaleza, afortunadamente, y se está cuidando siempre a través de esa Dirección General de Tecnologías de pues tener los filtros necesarios y los seguros correspondientes para que no suceda. Además, en todos los juicios, nosotros tenemos la obligación de cuidar los datos personales de quienes están litigando, y eso también nos ha dado siempre un muy buen resultado. Con esas experiencias, creemos que esto tiene que marchar bien. Ahora, en relación con la otra pregunta, por supuesto que la situación del país, la situación económica del país, hace desafortunadamente que haya diferencias en los accesos que puedan tener a las tecnologías algunas personas y otras no. Las comunidades indígenas, las plataformas están abiertas para todos, o sea, no hay una distinción, no hay discriminación alguna en las políticas del Consejo, pero me parece que un poco sale ya de la capacidad de respuesta que tiene el Consejo de ver hasta dónde las personas en esa situación de vulnerabilidad, como lo están las personas indígenas, pudieran acceder o no al Internet, pudieran acceder o no a una computadora, pudieran acceder o no a un equipo de cómputo. Creo que ahí ya, como repito, sale un poco de la posibilidad que pudiera tener el Consejo de la Judicatura Federal de dotar a esas personas de esos equipos. La obligación constitucional que tiene el Consejo es procurar que los órganos jurisdiccionales den acceso a la justicia. Y ese acceso a la justicia creo que sí está garantizado y se está tratando de trabajar en ese aspecto a través de todas estas políticas que le digo que están tomando. Muchas gracias. Doctor Hugo Carrasco, en este sentido, ¿qué tendrían que hacer las universidades para implementar desde el área de preparación de los futuros abogados la justicia digital? Antes de contestar, doctor Alfonso, dos ideas rápidas respecto de la anterior pregunta que creo que podrían ayudar a construir respecto de cómo poder dotar o dar acceso. Desde luego, siempre hay ciertas limitaciones, pero yo recuerdo, señor magistrado, que el Poder Judicial manejó esta figura de los kioscos informáticos. No sé si lo sigan manejando todavía, pero podrían establecerse un tipo de kioscos en ciertas zonas en donde están grupos vulnerables o zonas indígenas, en donde tuvieran acceso no solo al kiosco. No es responsabilidad, desde luego, del Poder Judicial dotar a cada persona de un sistema de cómputo, pero a lo mejor tener esos kioscos disponibles con personas capacitadas para manejar esos kioscos y dar acceso. Y aquí utilizar la otra figura. ¿Qué sucede precisamente cuando tenemos alguna persona o algún indígena o alguna persona que no habla el idioma castellano, el lenguaje? Pues les ponemos peritos traductores. Entonces podríamos también pensar en esos kioscos, o sea, serían lugares muy específicos
en donde tener personas especializadas para que puedan ayudar al acceso a la justicia a hacer esos planteamientos. Podría ser a través también de la Defensoría de Oficio. Hay algunos mecanismos que se pueden mezclar por ejemplo, el kiosco no es una idea nueva, es una idea del mismo Poder Judicial que estaba utilizando para dar acceso en distintos lugares, en casas de cultura, recuerdo yo, a la información del Poder Judicial. Regresando a su pregunta, doctor Alfonso, me parece que tenemos en las universidades una responsabilidad muy importante. En los planes de estudio, no solamente incorporar las materias desde el punto de vista teórico, sino también en la práctica. En la práctica, hoy en día, el tener esas materias en donde el alumno pueda prepararse a enfrentarse a la tecnología, perderle el miedo, afrontarla, utilizarla y eficientar. No solamente es hacer perder el miedo a alguien de que acceda a la información. Yo cuando me llega una herramienta nueva, me retengo mucho a utilizarla porque tengo miedo a que se pierda mi información, tengo miedo a que al no saber utilizarla le dé un clic y mi información esté en todos lados. Entonces, lo primero es enseñar a vencer. Segundo, ya habiendo vencido el miedo, a sacarle el mejor provecho a la tecnología e incorporarla como un modus vivendi. Entonces, creo que ahí es muy importante los laboratorios, las clínicas y sobre todo que en las universidades, que ahí también podría ser un lugar en donde el Poder Judicial se podría auxiliar en los bufetes jurídicos de las universidades, establecer un convenio de colaboración entre las universidades públicas y privadas para que desde esos bufetes jurídicos gratuitos se pudiera asistir a esos grupos vulnerables o a grupos de personas que no tienen acceso a, o sea, hacer un convenio específico. A los bufetes jurídicos gratuitos, asisten a toda la comunidad, a hacer un grupo de trabajo específico para las personas que no tengan acceso a la justicia. Y ahí, en esos bufetes, poder establecer ese acceso, ser otro kiosco, otro punto en donde la gente pueda encontrar el espacio para poder acceder a la justicia por los medios electrónicos y el personal, tanto tecnológico como técnico jurídico, que le pueda ayudar a acceder a la justicia. Muchas gracias, doctor Hugo Carrasco. Gonzalo Amarante Sánchez Méndez dice, acuerdo número 28, excelente presidente, magistrado Alejandro Sergio González. Es importante saber eso. Gracias por la información, la importancia de la firma electrónica. Bianca Larisa, saludos. Maile Gil, excelentes ponencias. Anita Pérez, saludos. Y también dice María Soule, ¿y cómo se dará acceso a las personas que no tienen acceso a medios tecnológicos? Ya se contestó. ¿Qué piensa el Poder Judicial de la Federación? Y dice, es la más valiosa información que he recibido sobre el Poder Judicial de la Federación. Agradezco a las panelistas la explicación sencilla sobre los avances del Poder Judicial. Pues muchas gracias. Las universidades necesitan profesores como ustedes, son los mejores. Bueno, gracias. Y hay una pregunta que quisiera, bueno, son dos preguntas para ambos, ¿verdad? Una la hace María Xochitl, que dice, ¿los juicios en línea podrían acortar los tiempos de los procesos? Y la otra sería, ¿qué tan importante es la ética en los operadores jurídicos en estos tiempos de pandemia? Por favor, magistrado Alejandro González Bernabé. Sí, gracias. Sí, quiero puntualizar algo nada más en relación con la pregunta que están insistiendo tanto del acceso de las personas en vulnerabilidad. Tomando las palabras del doctor Hugo Carrasco, efectivamente la Defensoría Pública Federal de Oficio tiene asesores en lenguas indígenas, tiene intérpretes, tiene traductores y tiene la capacidad tecnológica ahí para poder acceder a estos juicios en línea. Gracias, doctor. Bien, contestando lo de la ética,
A mí me viene a la mente, tuve la fortuna de ser secretario de Estudio y Cuenta del ministro don Juan Díaz Romero, y él escribió un artículo que denominó el ABC de la deontología judicial, y manejaba dentro de esta deontología, dentro de este ABC, 6 puntos. Él hablaba de que un juzgador debe tener siempre autonomía de criterio. Autonomía de criterio hacia las autoridades que pueden presionar o que quieren a veces presionar para que la resolución salga en algún sentido, pero también autonomía hacia los propios particulares que por razones lógicas pretenden que sus asuntos se resuelvan en el sentido que les pueda favorecer. Hablaba también de benevolencia en el trato. El trato benevolente, no solamente hacia los iguales o hacia los que jerárquicamente están por encima de uno en algún momento, sino benevolencia en el trato, sobre todo con los que por alguna circunstancia están en una situación de subordinación laboral. Hablaba también de una conducta correcta al interior del órgano jurisdiccional y también fuera de ese órgano jurisdiccional. Recuerdo muy bien que decía, bueno, y esa conducta tiene que ser también afuera, porque ¿quién va a confiar, decía el ministro, quién va a confiar en un juez borracho? Entonces, esa conducta se debe manifestar en todos los ámbitos. Diligencia para el trabajo. Debe, cuando entra uno al Poder Judicial de la Federación, quienes están ahí lo saben, entra uno sabiendo que hay hora de entrada, pero no hay hora de salida, y que el trabajo tiene que salir dentro de los plazos que nos marca la ley. 24 horas, 12 horas, a veces 6 horas, en casos ahorita en los centros del Centro Nacional de Arraigos e Intervenciones Telefónicas, tienen 6 horas para resolver un asunto. Excelencia técnica, esto implica preparación constante, preparación actualizada, el conocer la norma, la ley, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional. Entonces, esto debe dar la excelencia técnica en el conocimiento jurídico. Y por último, quisiera mencionar que debe haber siempre, para que se pueda hablar de un proceder ético, debe existir fidelidad a la justicia. El juzgador debe ser fiel siempre a la justicia y al derecho. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, doctor. Si se abreviaba el tiempo, sí. Haciéndose los juicios en línea. Sí, gracias. Sí, yo considero que ahorita estamos en una etapa, en un proceso de aprendizaje de todos, no solamente de los que estamos dentro de un órgano jurisdiccional, sino también lo decía el doctor Hugo, también del foro, de los abogados postulantes. Estamos aprendiendo a litigar a distancia, estamos aprendiendo a tramitar nuestros juicios en línea. Estábamos muy acostumbrados a necesariamente ir a ver el expediente físicamente, hasta por una copia, como bien decía el doctor, ir al juzgado para que nos dieran la copia y estar seguros de que llevara el sello y llevara la firma. Por supuesto que el juicio en línea va a ahorrar tiempos, va a ahorrar traslados, va a ahorrar trámites, y va a hacer que las decisiones se tomen mucho más rápido. Sin duda alguna, doctor Alfonso, van a acortarse los tiempos en la tramitación de la resolución de los asuntos. Excelente. Doctor Hugo, las mismas preguntas respecto a la ética en los abogados en este tiempo de pandemia. Sobre todo se me ocurre a mí, nada más para agregar un poco, si me lo permite, doctor. Por ejemplo, los abogados a veces, hay que decirlo, somos medio no muy éticos, ¿no? Porque, por ejemplo, habla un cliente y le dice, ¿sabe qué me quiere notificar? No, escóndase, niéguese, ¿no? Tenemos muchos problemas, ¿no? No se identifique,
etcétera. ¿Qué tan importante es la ética? Porque ahora en determinado momento creo que se requiere más colaboración de todos por esta situación en la que estamos atravesando. ¿Cuál es su perspectiva, Claro. doctor Hugo? Mira, yo creo que la ética en estado de pandemia o fuera de estado de pandemia siempre tiene que ser la misma, o sea, no tiene que cambiar porque haya una declaración o una declaración de estado de emergencia sanitaria. Y ahí creo que en el ejemplo que usted pone, doctor, hay que, más que hablar de ética, bueno, sí va involucrada la ética, pero hay que manejar también otros valores, como es la lealtad procesal a la que el señor consejero mencionaba. Hoy en día, por ejemplo, si yo voy a tener una firma electrónica, acceso, correo institucional, porque no solamente es tener la firma, nos dan un correo electrónico para acceder al expediente y es un camino de doble vía. No es solamente para que me beneficie yo en el acceso, sino también para que el Poder Judicial se beneficie en el sentido de la comunicación con los justiciables. Y en ese sentido tenemos que hacer honor al doble beneficio. Es decir, yo hoy, por ejemplo, hoy di de alta mi firma electrónica en el Estado de México y tengo un correo institucional, yo sé y estoy consciente y me alegra mucho que me notifiquen por esa vía. Me notifiquen por esa vía, yo siempre le he dicho a mis clientes, es preferible saber recibir la documentación, decir, sí soy yo, aquí estoy, deme la documentación, porque así se les puede defender. Puede uno saber de qué se trata el problema y comenzar a diligenciar los actos que son necesarios para establecer una defensa. Lo más importante cuando uno tiene a un cliente es hacerles ver que uno no va a hacer magia, uno va a defenderlo de acuerdo a las circunstancias, porque aún el peor criminal, el peor deudor, también tiene derecho a una defensa. Es decir, peor es por poner el ejemplo, ¿no? Por dramatizarlo. Pero todos tenemos derecho a una defensa en donde pueda yo ocupar todos los medios que estén en mi alcance para poderlo hacer. Otros valores como la solidaridad, creo que sí, en el tema de la pandemia, sí se puede resaltar más. No tanto la ética, porque les digo, la ética para mí es la misma en cualquier estadio, pero sí otros valores que van de la mano de la ética se pueden potencializar más, como es la solidaridad, la empatía y el sentido de urgencia. Pero no solamente el sentido de urgencia del Poder Judicial, sino también nosotros como abogados en el foro, el sentido de urgencia es decir, en realidad y hablar con nuestros clientes, esto no es necesario resolverlo por esta vía. Hay otras vías, por ejemplo, los medios alternativos de solución de controversias, que también hoy el Poder Judicial está trabajando, los poderes judiciales locales, y hoy a nivel federal se está tratando de incorporar o de obtenerse una normatividad federal que desde mi perspectiva creo que debiera descansar en los brazos y en las manos del Poder Judicial. He escuchado algunas iniciativas en donde quieren que descanse, por ejemplo, la mediación bajo la Secretaría de Gobernación o bajo un Consejo Autónomo de Mediadores. No, yo creo que el tema de la mediación debe descansar y debe ser abrazado por el Poder Judicial, sea automatizado o no sea automatizado. Debe de ser regulado y manejado bajo los brazos del Poder Judicial. Y también en ese sentido acudir a las otras vías, a los medios alternativos, a la mediación, al arbitraje, a la conciliación, porque no se trata solamente de resolver conflictos a través del Poder Judicial. Hoy todo lo queremos resolver a través de un juicio, de llevar a los justiciables y decir, no se preocupe, vamos a ir a un juicio. No, hay que acudir a los otros medios, como son los medios alternativos de solución de controversias, que también sé que el Consejo de la Judicatura ha estado haciendo mucho al respecto y tal vez sería materia de otra plática, pero va también de la línea con la segunda pregunta. ¿Qué tanto puede agilizar los juicios en línea? Yo creo que todo puede agilizarlo mucho siempre y cuando todos los operadores dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, estemos dispuestos a que funcione. Cuando tenemos una herramienta que es valiosa porque todos la utilizan, porque todos le dan un valor y todos le tienen lealtad,
procesal al uso de esa herramienta. En ese sentido, creo que puede funcionar muy bien la justicia en línea, ya sea a través de medios alternativos de solución de controversias, ya sea judicializada a través de los conflictos con expedientes judiciales y en juicios normales o convencionales, por así decirlo. Excelente. Hay una pregunta directa para el doctor Hugo. ¿Todos los abogados tendrán la obligatoriedad de obtener su firma y capacitarse en mejor tecnología, en materia de tecnología, perdón? Me parece que sí, aunque no podemos imponer por las circunstancias que ya hemos mencionado, no podemos imponer, o sea, también violentar un derecho humano de acceso a la justicia, decir que ahora solamente vamos por la vía digitalizada o electrónica. No podríamos hacerlo. Tienen que convivir los dos manejos. Aquí, rápidamente hacer una referencia y a una decisión que tomó el director el exdirector de la Facultad de Derecho, el doctor Fernando Serrano Migallón, cuando incorporó la huella electrónica para la asistencia de los profesores. Hubo profesores que no querían tomar la huella. ¿Por qué? Por diversas causas. Y entonces hizo mantener los dos sistemas, el ir a firmar, que el profesor firmara su asistencia en el libro de asistencias, y los que ya estaban dispuestos, preparados y que habían perdido el miedo para utilizar la huella digital, la utilizaran. Entonces yo creo que con ese ejemplo se pueden romper las resistencias y se puede ir a distintas velocidades, pero todos hacia el mismo lugar, una impartición de justicia que sea rápida, que sea expedita y que sea de acceso para todo el mundo. Muchas gracias. Excelente ponencia. Saludos a todos, al magistrado Alejandro González Bernabé, al doctor Hugo Carrasco Ley, a su servidor, Selene Janet Gómez Arriaga. Saludos. Gracias por escucharnos y vernos. Y estamos llegando al final. Ha sido demasiado rápido este programa. Vamos a emplazar aquí a nuestros electos ponentes para que regresemos en otro foro más de acceso a la justicia, pero quisiera hacer la última, y va a ser una exigencia, pues no sé qué tanto, ¿verdad? Pero en Colombia me invitaron a que hablara sobre el acceso a la justicia en la post-pandemia, cuando todavía no sabemos ni cuándo va a terminar, ¿verdad? Entonces es un tema como que uno no es pitonizo, ¿no? Pero bajo esa tesitura, pensando un poquito con los elementos que tenemos y con la forma de que podemos prevenir esta enfermedad con la sana distancia, la higiene, etcétera, ¿cómo vislumbran que saldremos de esta etapa en el acceso a la justicia? Por favor, señor magistrado González Bernabé. Adelante. Si abre su micrófono, por favor. Ahí está ya. Perfecto. Ahí está ya. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que la actuación de todas y cada una de las personas, tanto que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación como los abogados postulantes, los justiciables, la actuación de cada uno de nosotros será un factor clave en la correcta y eficiente impartición de justicia, y de manera destacada en la preservación de nuestra salud, la de nuestros colegas, la de las personas justiciables y la de nuestros seres queridos. De ese tamaño, doctor, es nuestra responsabilidad, y de esa magnitud deberá ser nuestro compromiso. Se fijan bases, se establecen parámetros, se fijan también metas, pero como lo afirmó el día de hoy el ministro presidente, el reto para el futuro inmediato, mientras dura la pandemia a la cual nos hemos tenido que venir adaptando, es sentar las bases para que esta justicia, y sobre todo la justicia digital, pueda llegar a todas las personas en nuestro país. Yo he venido sosteniendo en diversas pláticas que la adversidad visibiliza las oportunidades de cambio. Buscamos transformar al Poder Judicial en una institución accesible, tecnológica y humana para beneficio de todos, doctor.
Muchas gracias. Doctor Hugo Carrasco, ¿cómo visualiza usted el acceso a la justicia en esta época de transición, pero en un futuro, hablaríamos de la pospandemia? Mira, yo tengo desafortunadamente la visión de que para salir de la pandemia y para poder empezar a hablar de la pospandemia, mucha gente está pensando que va a ser en septiembre, en octubre, en noviembre, y en realidad no es así. En realidad, no solo necesitamos que las curvas en términos de ser infectados vaya bajando, sino por el otro lado, que empiecen a funcionar las vacunas, que estén todas las vacunas disponibles para todas las personas, porque desafortunadamente, como lo he dicho en otras ocasiones, hasta que no, y por eso hablaba yo del valor de la solidaridad, y aquí quiero volver a remarcar ese punto, hasta que no estemos todos exentos de poder estar enfermos, no estamos a salvo nadie. Y aquí el tema de la solidaridad es el que tiene que movernos. Si tenemos herramientas, obviamente la sana distancia física es lo más importante. Hoy en día, el traer el tapabocas, el guardar las reglas de etiqueta, pero si hoy, por ejemplo, tenemos ya a disposición de los tribunales, de una u otra manera se tiene a disposición de medios electrónicos, utilicémoslo. No tenemos que ir a tribunales, no tenemos que desplazarnos, subirnos al medio de transporte, dejar nuestros coches, caminar, hacer esa interacción, utilicémoslo, démonos de alta y esperemos trabajar con este sentimiento de solidaridad. Ya no busquemos el no ser emplazados, el no ser notificados, sino más bien busquemos que esto funcione bajo el principio de solidaridad. Y creo que esto nos puede sacar también como foro jurídico de la pandemia y hablar entonces es así de la pospandemia. Yo hablaría de la pospandemia dentro de un año, año y medio, porque hasta que no estemos todos vacunados no podemos estar hablando de la pospandemia. Bueno, pues muchas gracias. Realmente ha sido un excelente ejercicio de reflexión. El abogado Carolín dice muchas gracias, excelente ponencia, saludos de Machala, Ecuador. María Soler tiene toda la razón, doctor Hugo Carrasco, tanto la ética y la solidaridad son fundamentales para la justicia, tanto lo digital como en la tradicional. María López, saludos y felicidades al magistrado consejero Alejandro. Bueno, pues hemos llegado al final. No nos pongamos melancólicos. Yo les pediría, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE, alguna reflexión final en 2 minutos, si es posible. Por favor, magistrado Alejandro González Bernabé. Sigamos cuidándonos y hagamos uso de las herramientas tecnológicas que a medida de lo posible se están poniendo al alcance de todos. Las medidas que están tomando son para privilegiar sobre todo la vida, la salud de todos. Entonces, el cuidado, y retomando las palabras del doctor Hugo, la solidaridad en todos hará que esta pandemia la logremos sortear, la logremos salvar. En el Poder Judicial de la Federación estamos atentos a las necesidades, se abren diálogos constantes, diario, con los juzgadores para ver necesidades, para ajustar los protocolos, para ajustar los acuerdos generales y para responder a las preguntas que nos hacen. Muchas gracias, muy amable. Doctor Hugo Carrasco. Pues mira, yo me iría, además de todo lo que se ha hablado en este foro, me iría por la información. Creo que la información nos permite tomar mejores decisiones, creo que nos permite encauzar mejor nuestras críticas, nuestra forma de pensar. Y este foro
que usted muy bien dirige a través de hoy, nos deja una estampa diferente a la que teníamos, al menos en algunas conversaciones que hemos tenido, sobre el papel del Poder Judicial Federal respecto de este tema en particular. Claro que hay muchas áreas de oportunidad, claro que se están trabajando, no podemos bajar la guardia, pero creo que es muy importante mantenernos informados, estar trabajando por la educación, por el entrenamiento, la capacitación y estar informados para ser mejores operadores jurídicos y sobre todo para poder ser mejores personas. Pues a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Secosice, realmente queremos agradecerles por su tiempo, por compartir la información, los conocimientos y las reflexiones al magistrado Alejandro González Bernabé, al doctor Hugo Carrasco Solé, y queremos agradecer a todos los que nos acompañan de todos lados, a los cibernautas, e invitarlos a que mañana es Viernes de Derechos Humanos y tendremos el tema con la maestra Nancy Lara Hernández. Ella es de la ENED Acatlán o de la FES Acatlán, mi casa de estudios, así que los esperamos a las 11 de la mañana en este mismo lugar para hablar de los derechos humanos y el feminicidio. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, sinceramente.